Vamos a leer, hermanos, en San Juan 17, vamos a cerrar hoy el capítulo que hemos venido estudiando, San Juan 17, los versículos 24 al final. Juan 17, versículos 24 hasta el final. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Bien, gracias, hermanos. Hemos venido estudiando este capítulo 17 del Evangelio de Juan, que constituye la oración del Señor Jesucristo antes de ir al Getsemaní. Y esa oración la hemos enfocado en tres aspectos. Primeramente, el Señor Jesucristo, de los versículos 14 a 19, Él tiene un tipo de ora por algo, luego tres temas más bien. Primeramente, para resumir, Él ora por los discípulos que le ha entregado su palabra. 4 veces Él menciona que ha entregado su palabra, del versículo 14 al 19, ahí Él menciona 4 veces su palabra. Luego dice, entonces, que ora por la unidad de la iglesia. Dice, por los que han de creer en ellos, versículo 19 hasta el 23, por los que han de creer en ellos. Y luego terminamos versículo 24 específicamente con el destino de la iglesia. Primeramente, los versículos 14 a 19, la palabra de Dios. 4 veces menciona allí que les he dado tu palabra. Es decir, ellos van a hacer un ministerio, van a establecer el fundamento de la iglesia, y todo esto tiene que ver con la palabra de Dios. La iglesia debe de moverse sobre la palabra de Dios. Luego habla entonces de la unidad de la iglesia. Dice que los que han de creer en ellos, Él ora, versículo 19 a 23, para que sean uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. Así que Él ora por esto, y el propósito de esta unidad, Él lo da en el versículo 23, cuando dice que para que sean uno, y así el mundo entenderá o verá que tú me enviaste. Es decir, que esa unidad de la iglesia tiene como propósito impactar el mundo. Y en el capítulo 4 de Efesios, allí el Espíritu Santo define en qué consiste esa unidad. Y dice que debemos de guardar la unidad del Espíritu. Esa unidad no es producida por la comunión cristiana, no. La comunión cristiana es la exteriorización de la unidad del Espíritu. Esa unidad es producida por el Espíritu y fortalecida por la palabra de Dios, y tiene el propósito de impactar en el mundo. Y luego el Señor pasa al versículo 20, donde trata el destino de la iglesia. Primeramente, el poder de la iglesia, la palabra. En segundo lugar, el impacto de la iglesia, la unidad. Y en tercer lugar, el destino de la iglesia. Dice ese versículo, Padre, quiero. Eso es interesante. Primera y única vez que el Señor Jesucristo dice, quiero, quiero. Esa es su voluntad, ese es su deseo. Yo quiero que donde yo esté, ellos también estén, para que vean mi gloria y que me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ese es el propósito, el destino, el deseo del Señor Jesucristo.
Ahora, en San Juan capítulo 14, los primeros 4 versículos, allí él da una idea de esto, cuando les revela a los apóstoles que están en el aposento alto este plan, y les dice a ellos que no se turbe vuestro corazón, que deben de tener fe en Dios como en Él también. Luego les revela que en el cielo hay algo especial que no se conocía antes en las Escrituras, y es que hay muchas moradas. Nadie sabía eso. El Señor los revela. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y le dice, si no fuera así, también se lo hubiera dicho que no hay ninguna, pero hay moradas. Y yo me voy y voy a prepararlas, como decíamos una vez, voy a decorarlas. Porque yo vendré otra vez y los recogeré a mí mismo, a ustedes, a los creyentes, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y terminó ahí el versículo. No dijo más nada de ahí. Ahora en el capítulo 17, él dice ahora el propósito. Y dice, yo quiero que donde yo esté, ellos estén conmigo. Propósito, para. Esa palabra es importante. Una preposición proposicional en la gramática. Un propósito para que vean mi gloria. Uno le pregunta a veces a los hermanos, bueno, cuando estemos en el cielo, ¿qué es lo que usted va a ver? Lo primero que va a ver, yo quiero ver al Señor Jesucristo, yo quiero ver después al apóstol Pablo, y así comienzan a decir lo que quieren ver. Pero aquí está lo que el Señor quiere que nosotros veamos. Su gloria. Tremendo, ¿verdad? Vamos a analizar eso. ¿Qué es ver la gloria de Cristo? ¿Qué es la gloria de Cristo? ¿Qué se necesita para ver la gloria de Cristo? Hay 3 hombres en el Nuevo Testamento y uno en el Antiguo Testamento que vieron la gloria de Cristo. 3 en el Nuevo y 1 en el Antiguo, que vieron la gloria de Cristo. Por ejemplo, Juan, cuando escribe su Evangelio, en el capítulo 1 y el versículo 14, él dice que el verbo, es la idea, se hizo carne y habitó entre nosotros, y dice, y vimos su gloria. Cuando dice ahí el plural, vimos, no se está refiriendo a nosotros. No se está refiriendo a nosotros. Vimos su gloria, se refiere a él, a Pedro y a Jacobo. Vimos su gloria. Si el hermano me puede leer en 2 Pedro capítulo 1, allí Pedro hace referencia a este momento cuando él vio la gloria de Cristo. 2 Pedro capítulo 1. Como preámbulo, testigos presenciales de la gloria de Cristo. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como así, habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Muy bien, ahí Pedro, que está escribiendo a estos hermanos, le dice, nosotros no le estamos hablando a ustedes de historias, sino le estamos hablando de una verdad que nosotros vimos al Señor Jesucristo en su gloria en el Monte Santo. Pero termina diciéndole, pero los remitimos a la palabra. Es el que es más importante que cualquier visión que ellos tuvieran. Cuando ellos vieron, Pedro, Jacobo y Juan, la gloria de Dios, eso es importante. Lucas capítulo 9, versículo 28. Lucas capítulo 9,
versos 28 y 29. Como preámbulo, la transfiguración. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Muy bien. Cuando ellos lo vieron, Dios le permitió a ellos ver lo sobrenatural. Lo que naturalmente no se ve, Dios le permitió a estos 3 hombres ver lo sobrenatural. Al Señor Jesucristo glorificado. Ahí dice que ellos, los 3, vieron la gloria de Dios en Jesucristo. Y esto es muy importante. Vamos detrás de eso. ¿Qué quiso decir el Señor Jesucristo? Para que veamos su gloria. Ya hemos visto 3 hombres aquí en la tierra que vieron momentáneamente su gloria. Ahora, cuando Él dice en Juan para que la veamos, no está hablando momentáneamente, sino para que veamos realmente su gloria. Otra cosa importante es la siguiente. El único hombre en el Antiguo Testamento que dice la Biblia que vio la gloria de Dios fue Isaías, y eso está en el capítulo 6, los primeros 4 versículos. Isaías, capítulo 6, versos 1 al 3. Como preámbulo, Isaías y llamamiento de Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Muy bien, esa fue la visión que vio el profeta Isaías. Dice que él vio a uno sentado en un trono. No dice quién era, no se puede ver quién es. Si usted va al capítulo 4 de Apocalipsis, está el mismo cuadro, un trono y uno sentado en el trono, pero no se explica la figura de quien está sentado en el trono. Y es que Dios no tiene imagen, Dios no tiene figura. Pero ahí está esa visión. En esa visión dice que al que está sentado en el trono hay serafines. Serafín es el segundo orden angelical. Querubín es el más alto. Serafín es el orden angelical encargado de rodear la presencia de Dios. Y allí están estos serafines rodeando al que está sentado en el trono y están diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Esto es muy interesante. Esa es la visión que ve el profeta Isaías. Ahora bien, ¿por qué decimos que Isaías es el único hombre en el Antiguo Testamento que decimos que vio la gloria de Dios? Bien, para comprobarlo, vamos al capítulo 12 de Juan, comenzando en el versículo 37. San Juan, capítulo 12, versículos 37 en adelante. Pero a pesar de que había hecho tantas señales entre ellos, no creía en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Porque por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos
y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Muy bien, aquí Juan está hablando del Señor Jesucristo que hizo milagros y luego dice él, lo relaciona con esa visión de Isaías y dice que Isaías dijo eso cuando vio su gloria, la gloria de Jesucristo. Y si volvemos a Isaías capítulo 6, Isaías dice que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Luego dice, Jehová de los ejércitos. 3 nombres le da Isaías ahí al que ve sentado en su trono. Y Juan dice, inspirado por el Espíritu Santo, que el que estaba sentado en el trono era el Señor Jesucristo. Así que Isaías lo vio en el Antiguo Testamento y Pedro, Jacobo y Juan lo vieron en el Nuevo Testamento. Entonces, analizando un poquitito aquí, que nos da más espacio, Isaías, ¿qué fue lo que Isaías vio? Vio al Señor. Y dice que cuando se habla la palabra Señor, que se traduce del Antiguo Testamento, habla de autoridad. Un señor en ese tiempo era una palabra que tenía una gran connotación de autoridad. Y dice que lo vio sentado en un trono. ¿De qué habla el trono? De soberanía, soberanía. El Señor Jesucristo es el soberano y ese trono habla de soberanía. La segunda cosa que nos dice de estos serafines es que en la medida que se movían alrededor del trono, ellos decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Aquí ellos están alabando a Dios, al Señor, por la santidad, es decir, lo inmenso de la santidad del Señor Jesucristo se puede ver en esas 3 expresiones de ellos, santo, 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 se están dirigiendo a la inmensidad de la santidad de Jesucristo, su deidad, su santidad y su soberanía, su deidad. Y luego dicen ellos, toda la tierra está llena de tu gloria. La palabra ahí, gloria, significa presencia, atributos de Dios, la omnipresencia de Dios, lo inmenso de la santidad de Dios. Eso es lo que los ángeles están viendo allí en el trono. Y esa es la gloria de Cristo que ellos están viendo. Pero hay una cosa importante, aquí un detallito que a veces uno lo pasa por alto. Dice que estos serafines tenían 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 volaban y con 2 cubrían sus pies. Ante la supremacía, la grandeza de la santidad de Cristo, estos serafines no pueden verla. Se cubren su rostro, cantan, pero no pueden ver la gloria de Cristo. En segundo lugar, se hallan indignos de esa posición que tienen. Cubren sus pies. Consideran que son creaciones. Cubren sus pies, pero no pueden ver la gloria de Cristo. No lo pueden ver. ¿Por qué? Si esos ángeles que son perfectos en santidad no pueden ver la gloria de Cristo, y Cristo dice ahora en su oración al Padre, yo quiero que ellos estén conmigo para que vean mi gloria. Y aquí se presenta algo difícil de explicar. Como si esos
seres no pueden ver la gloria de Cristo, nosotros vamos a ver la gloria de Cristo. Interesante, ¿verdad? Sí, la vamos a ver, porque Él dice que eso es lo que Él quiere. Y le pide al Padre que sea así. Sí, la vamos a ver. Pero para ver la gloria de Cristo, tiene que suceder algo. Y vamos a verlo en Filipenses capítulo 3, versículos 20 a 21. Filipenses 3, 20 a 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nótese ahí esa parte. Esperamos al Señor Jesucristo porque Él transformará el cuerpo de nuestra humillación y lo hará semejante al cuerpo de la gloria suya. De la gloria suya. Si leemos en 1 Juan capítulo 3, versículo 2, nos dice algo allí interesante. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Muy bien, ahí ese es un versículo que lo conocemos, como dijo el hermano esta mañana, lo hemos leído muchísimas veces, y yo también. Pero no había puesto mucha atención realmente en lo que el versículo significa. Dice que le veremos tal como Él es. Seremos semejantes a Él y le veremos tal como Él es. Como Él es en su gloria. Lo veremos. Dijo Él que quería que lo viéramos. Pero dice anteriormente que seremos tal como Él es. Y el versículo que leímos en Filipenses dice que seremos transformados a la semejanza de su gloria. Si Él está glorificado, nosotros estaremos glorificados. Y concluyo con este versículo en Lucas capítulo 19, allá en el versículo 28, donde comenzamos a leer en la vez anterior, y vamos a ver otro detalle ahí importante. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de... No, creo que ese no es el monte, ese no es. La cita no es. Lucas 9, 28. Lucas 9, 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Muy bien, esa visión presenta a Cristo glorificado. Mateo habla del brillo de sus vestidos y Marcos también, y Lucas, Cristo glorificado. Y Lucas es el único que introduce esta idea de que los 2 varones que estaban allí, que eran Moisés y Elías, estaban también glorificados. ¿Qué nos enseña este versículo? Que para poder ver la gloria de Cristo,
hay que estar glorificado. ¿Qué significa esto de glorificación en este sentido? La palabra es justificación, perfección, perfección, para poder ver la gloria de Cristo. Nos enseña la palabra de Dios que Dios, cuando nos salvó, según 1 Corintios 15, el cuadro es que Él nos vistió con las vestiduras de justicia de Cristo. Y vistió a Cristo con nuestra vestidura de pecado. Pero tenemos la justicia de Cristo. Y eso es lo que dice Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe. ¿Qué quiere decir esto? La palabra justificación quiere decir declaración divina de la inocencia completa del pecador. Para poder acercarnos a Dios y ver la gloria de Cristo, nosotros necesitamos estar vestidos de la justicia de Cristo. Si no, no podemos ver su gloria. Perfectos, no podemos ver su gloria. Entonces, esto nos indica que Cristo quiere que veamos su gloria. Tendremos un cuerpo semejante al de Jesucristo y seremos semejantes a Él, como glorificados como Él, para poder ver su gloria. No se puede ver al Señor Jesucristo en su gloria si no es por un ser glorificado. Y de paso le digo que los serafines no son glorificados. Por eso se cubren su rostro. Nosotros, por la gracia de Dios, somos justificados, perfeccionados, y bajo esa condición podremos ver la gloria de Cristo. No por un momento, sino para siempre, por la eternidad. Podremos ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces son situaciones que se nos presentan en la Biblia muy interesantes y que la pasamos por alto. La pasamos por alto. Voy a citarle ligeramente para terminar 3 versículos. Y vamos al capítulo 10 de Hebreos. Hebreos capítulo 10. Dice así el versículo 7. Hebreos 3, 7. Dice ahí, he venido para hacer tu voluntad. Cristo está hablando con Dios y le está diciendo primeramente que a Dios no le agradan, no lo satisfacen los sacrificios ni las ofrendas que se hicieron en el Antiguo Testamento. A Dios no le satisface eso. Eso fue temporal, que se hicieron sacrificios y ofrendas. Y el Señor dice, pero he venido para hacer tu voluntad. Aprendí en la cena del Señor, estaba meditando en eso y aprendí una lección grande que un día se la voy a dar a conocer. Para hacer tu voluntad. Y dice el versículo 10 del capítulo 10 de Hebreos, en esa voluntad de Dios, con el sacrificio de Jesucristo, hemos sido santificados, separados para Dios, santificados. Y dice el versículo 14, con una sola ofrenda, la ofrenda de Jesucristo en el Calvario, hizo perfectos para siempre a los santificados. Hay una situación que se presenta y es cuando nosotros leemos, no tenemos mucho cuidado en cuanto a las
figuras gramaticales, y especialmente aquí en el original griego y hebreo. Cada palabra en gramática tiene un significado, y si no la sabemos, le pasamos por encima y no entendemos lo que estamos leyendo. Dice, repito el versículo, con una sola ofrenda, la ofrenda de Jesucristo, hizo, ahí usted tiene el verbo hacer, conjugado en un pasado perfecto. ¿Qué significa eso? El verbo hacer conjugado en un pasado perfecto. Significa en el original y en la gramática que cuando un verbo termina con una O, lo que se hizo según ese verbo conjugado en el pasado no tiene vuelta atrás. No puede volver atrás. Se hizo y no puede volver atrás. Nos salvó, Dios no puede desalvarnos. Nos perdonó, Dios no puede desperdonarnos. Nos justificó, Dios no puede desjustificarnos porque no lo permite el verbo. Y dice aquí que Él que con una sola ofrenda hizo que perfectos para siempre a los creyentes. Y Dios no puede echar eso para atrás. Con esa perfección que se enfatiza ahí, santos y perfectos para siempre, entonces, ¿qué dice el versículo 19? Que tenemos entrada al lugar santísimo, donde está Cristo como sumo sacerdote sentado en la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Qué hay que tener para poder entrar a la misma presencia de Dios? Perfección. Perfección. Y así podríamos entrar al lugar santísimo y ver la gloria de Cristo y ver la gloria de Dios. Eso nos enseña la Biblia, hermanos. Dios nos ve a nosotros en ese nivel de perfección. Estaba hablando con el hermano y decía que Dios ve lo que nosotros no vemos. Nosotros vemos lo que Dios no ve. Dios ve lo que nosotros no vemos. Dios nos ve a nosotros perfectos. Desde el día que nos convertimos, nos perfeccionó. De manera que ya a Él no le interesa nuestra vida pasada. No le interesa eso, porque ya eso se perdonó y se borró. Nosotros vemos lo que Dios no ve. Nosotros vemos los defectos que tenemos y nos criticamos y decimos esto, pero a Dios no le interesa eso. Digamos lo que querramos, a Dios no le interesa lo que nosotros estamos viendo ni criticando. Esos son defectos de nosotros, porque Dios nos ve siempre perfectos en Cristo. Y así vamos a ver su gloria. Lo que pasó en nuestras vidas pasó, y Dios ni le interesa ni mira eso. Dice que lo echó en lo profundo del mar, pero nosotros nos convertimos en pescadores. Y andamos pescando los pecados de los hermanos, pescando allá, tirando el anzuelo para sacar esos pecados y enseñarlos. Mire el que saqué ahora, mire este otro más grande, mire este otro. Pero a Dios no le interesa eso. Son errores nuestros y pérdida de tiempo. Mirémonos como lo que somos, como Dios nos ve, perfectos. Y con esa perfección que Dios nos ve, veremos la gloria de Cristo. Y eso está garantizado definitivamente por la palabra de Dios. Padre nuestro, gracias, porque tú nos revelas maravillas en tu palabra. Y te damos gracias por lo que somos en Cristo, por la forma que tú nos miras. Y todo esto, Señor, por la gracia tuya. Y te bendecimos por esa bendición que nos espera cuando vayamos a tu presencia
contemplar la gloria de Cristo. Gracias por esta bendición, Señor, en su nombre y para su gloria.